Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí nos encontramos en una producción de Humano Conciencia de la sección de Escucha Escucha libre. Libre. Y en el capítulo del día de hoy, que será el tercer capítulo ya, que pues Ujú. ya llevamos un tiempecito, Sí. unas semanitas, les platicaremos acerca de la función lingüística que tenemos las personas por naturaleza. Y en tanto el capítulo se titula ¿cómo? Signo, mente y conducta. Signo, mente y conducta, que es un título bastante interesante Sí. y que ya nos va diciendo pues algunas palabras y conceptos clave que veremos durante esta grabación. Ujú. Y me gustaría comenzar con una frase o pues una frase como tal, aunque con una oración que constriñe, es decir, que contiene esto de aquellos elementos más interesantes, pues en cuanto a la capacidad que tenemos las personas de significar lo que nos sucede, Ujú. que es lo siguiente, que pues en los tiempos primitivos Ujú. nosotros teníamos dedos o ante determinada situación problemática o dañina o percibida como dañina, que también platicaremos sobre eso, Ujú. pues teníamos de dos sopas. La primera, esto de pues agrandarnos en relación con el problema y demostrar que pues nuestras aptitudes físicas son mayores o simplemente empequeñecer el problema a través de una interpretación pues adecuada o que nos dé pues un lugar bueno y en cuanto a nuestra inteligencia y capacidad creativa. Sí, claro. Bueno, o sea, por lo que comentas, entonces, tanto para los seres humanos como para los animales, hay como en dos posturas, ¿no? Lo que dices de solamente existen dos, o hacernos grandes frente al problema o empequeñecer el O problema. empequeñecer el Ok, problema. con el ejemplo que das, se me viene a la mente una de mis obras favoritas, la leí hace años, la de Julio Verne, La Isla Misteriosa. Nunca la leí, la verdad. Al principio de la novela, se narra cómo un grupo de exploradores están en un globo aerostático Ok. y por temas climáticos se terminan estrellando No en, manches. en, en la playa de una isla, ¿no? Ala. Y luego ellos se terminan encontrando con otro grupo de personas que Ah, se no manches. estrellaron en un barco. Ah, Y, ok. ok, en la isla había muchos animales salvajes, ¿no? Pero afortunadamente, tanto en el globo aerostático Junto como con en el las personas barco, salvajes, junto ¿no? con las personas, junto con, Que con claro está. animales salvajes, animales salvajes. Que yo en la verdad, o sea, que pues yo la verdad no sé cuáles pueden ser peores. O las personas varadas, desoladas y con un montón de necesidades sin satisfacer, o los animales que mínimo y pueden satisfacer esto de sus necesidades y no cuentan pues con signos sociales que les repriman. Bueno, pues. Está cañón, está Sí, cañón. está cañón, ¿no? Pero, Sí, sí, aunque sí, sí, siguiendo, continúa. siguiendo Y, con y la. discúlpame, No aunque. pasa nada. Discúlpame, Siguiendo con la discúlpame. novela, en un punto de la novela ellos se narra cómo utilizan diferentes herramientas que encuentran en estos dos Ok, lugares para poder sobrevivir, ok. ¿no? Y a diferencia Solo que de, igual las fabrican y las crean, ¿no? se Que las van fabrican, y. las crean, incluso les cambian los nombres y de alguna Ok. forma, por medio de esas herramientas, Ujú. crean todo como un tipo de especie de Una civilización con sus civilización. propios huertos, con sus Ok. propias Esto pozas de de agua, etcétera, ¿no? instituciones y todo ese rollo, Exacto. ¿no? Y Ok. y al final de la novela se narra cómo gracias a ello pudieron sobrevivir y Y salir que adelante, ¿no? y ya crearon esto de una civilización, ¿no? Imagino. Y aquí yo te quiero preguntar, porque eres el que más sabe sobre el tema, Ok. entre los dos, Esperemos, esperemos, esperemos. O si no, esto de, pues, tremendo oso que haré, ¿no? Considero yo, tremendo oso. Sí, claro. Que, que me estás dejando esto de una responsabilidad grandísima. Sí, dime. Pero el tema acá, lo que te quiero preguntar es, o sea, ¿cuál es la relación entre el lenguaje y nosotros? O Entre el sea, y, lenguaje y y también nosotros. primero, cómo distingues el lenguaje humano Del del lenguaje, animal o de la o, pues de comunicación la animal? comunicación animal, que Ajá, creo que está mucho más preciso. Bueno, comenzaré pues con la primera ajá, claro. preguntita, que de qué forma lo relaciono. Bueno, pues yo creo que el elemento del lenguaje, esto de se tiene que estudiar de forma intersticial. ¿Y a qué me refiero con ello? Ujú. Que el fenómeno lingüístico como tal, pues no puede ser entendido esto de ni como naturaleza, esto de pues puramente determinada, y tampoco pues como un constructo que requiere sí o sí de la persona humana y debe de ser entendida de forma bilateral o biyectiva. ¿Y a qué Ok. me refiero con ello? Que pues de la misma forma que el lenguaje no significa, nosotros lo significamos, ¿no? Y también que el lenguaje que pues es una realidad independientemente de nosotros mismos, ¿no? Que no por eso dudamos esto de la existencia de las matemáticas o de la existencia de la lógica o de la existencia de otros lenguajes naturales, digamos, ¿no? Entonces, o sea,
a lo que te refieres es que de alguna forma el Existe código lo creamos nosotros, pero el exactamente lenguaje es que, independiente. que existe, ¿no? Y la función del código es una función idiomática que en cuanto pues a lingüística, esto de se suele estudiar y se le ve como un lenguaje artificial, ¿no? Ok. Y que depende de la zona geográfica y también del contexto, que pues no me dejarás mentir. Tú, por ejemplo, que pues eres esto de Puebla, Sí, sí, sí. ¿no? Que si no estoy mal, de que la civilización, esto de... Poblana, civilización No, 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 poblana. que la civilización esto de, en ese contexto geográfico de que fueron esto de los olmecas, Sí, sí, ¿no? sí. Y pues su habla es el zapoteco o algo así, no. Guay, no. Creo que sí. O sea, Bueno, no sé, es esto de, olmeca, pero ajá. sí, que pues desconocemos totalmente, ¿no? Conocemos totalmente. Que yo te preguntaba sobre ello y que más que nada, pues porque claramente dependiendo de la zona geográfica se va a desarrollar esto de un código idiomático, Sí, claro. que también depende de las necesidades lingüísticas de la gente, del desarrollo de su ciencia y también del desarrollo económico y comercial que puedan tener, que por eso mismo se puede ver que, por ejemplo, esto de pues el castellano español, que pues fue influenciado pues por diversas lenguas árabes y también pues por las mismas lenguas e idiomas de la península ibérica, Eh, que está esto de el andaluz, el euskera, el catalán y pues Exacto. todos esos. Y la multitud de lenguas que hay acá, incluso en México. El Exactamente. propio maya, Ajá, el náhuatl, etcétera, exactamente. que de alguna forma se combinaron y hoy en día tenemos un montón de palabras con ello. Y que van complementando esto del marco lingüístico y que le ayudan a evolucionar. Y lo que, bueno, lo que se me viene a la mente también con el ejemplo que diste, o sea, con la distinción entre un tipo de lenguaje natural y un tipo de lenguaje artificial, es lo que mencionaba Noam Chomsky acerca del innatismo. Exactamente. Lo que decían Chomsky, para dar un poco de contexto, es que su teoría es, hay un tipo de lenguaje universal con base en ciertas estructuras Ajá, neurobiológicas establecidas, biológicas, elementales. que nos permiten tener entender, comprender o tener un lenguaje común, ¿ok? Sin O si embargo, no, o esto de más que nada, o sea, esto de, pues, o sea, pues yo creo que se puede entender esto de forma mucho más sencilla desde el pensamiento kantiano, ajá, ¿no? ¿cómo cuál? Ajá. Que existen esto de unas categorías a Ah, priori sí, claro. que nos fundamentan de determinados principios, aunque de forma lógica, biológica. No sabemos, o sea, que no sabemos la causa en sí, sin embargo, lo que se sostiene es que existen determinadas estructuras que poseemos las personas Ujú, y que nos hacen desarrollar un lenguaje, ujú. que lo único que varía esto de, pues es el código y también la forma en la que se expresa. Sin embargo, que todas las personas normalmente y pues estadísticamente de forma regular que desarrollaremos esto de pues diferentes marcos de expresión de diferentes marcos de expresión lingüística que pueden ser esto de verbales o no verbales. Y también lo que agrega Chomsky es que existen diferentes elementos que son esto de no verbales y pues paralingüísticos, Ujú. que por ejemplo está el cuerpo, ¿no? Que lo puedes mover de diferentes formas Ajá, y y distintos. también de que el tono de la voz, Ujú. que pues puede expresar diversas cosas, ¿no? Y justo, hablando, remitiéndonos a la segunda pregunta que te hice de cuál es la Mm, diferencia entre el lenguaje humano y la comunicación animal, creo que va relacionado con ello, ¿no? El tema exactamente. de que el lenguaje humano es simbólico, o sea, Ujú, de alguna ujú. forma le damos un significado a ciertos objetos y al momento de hacerlo se vuelven símbolos y esos objetos pueden ser nuestro cuerpo, nuestros gestos, Exactamente. lo que decimos, ciertas palabras. En cambio, los animales, o sea, sí tienen un cierto grado de comunicación, pero no Exactamente. llegan a ese nivel de complejidad. Y están determinados biológicamente, ¿no? Exacto. Y pues también esto de mencionaste pues un elemento fundamental y que lo quería mencionar esto de un poquito más a la posteridad, que pues es el signo símbolo, ¿no? Ujú, ¿Y de qué forma se puede definir un signo? Bueno, Saussure de que lo define de la siguiente forma, que un signo es un elemento abstracto que representa lo que no es y lo que es el otro. ok. ¿Y de qué se puede entender? Que simplemente esto de la palabra micrófono no significa nada. Sin embargo, ya en un contexto social, geográfico y cultural, ¿qué es un micrófono? Bueno, esto de un micrófono es un aparato electrónico que pues cuenta pues con un receptor de sonido ambiental y que puede ser traducido esto de a una computadora y que puede ser grabado, ¿no? Exacto. Que en resumidas cuentas que el signo viene siendo solamente el significante Ujú. y que no tiene ningún significado como tal.
y que requiere del significado, que aquí entra esto de la construcción social en algunos casos. Sin embargo, también hay signos naturales, Ok. que aquí está lo que dice Santo Tomás de Aquino. Ah, no, esto de miento. ¿Qué es lo que dice esto de San Agustín de Hipona? Ajá. Que existen determinados elementos naturales que significan algo por sí. ¿Y a qué se refiere con ello? Que se puede ver, por ejemplo, en el caso del humo. Ok. Que tú cuando ves mucho humo, humo negro, pues seguramente lo asocias con que hay un incendio o pues con que simplemente hay fuego. Lo que ya lo asocias con peligro, daño y que es algo potencialmente peligroso, lo que ya conlleva una conducta. Y con decir conducta creo que ya nos debemos de ir aproximando hacia lo que se ha dicho en la psicología y sobre todo en la psicología, esto de, pues con evidencia empírico-científica, Sí, que es la conductista y también la cognitiva y las de tercera generación, por exacto. ejemplo, ¿no? Bueno, en ese tema, lo que mencionas, pues claro, o sea, el desarrollo de la psicología siempre se ha orientado a enfocarse en el comportamiento, en los pensamientos humanos, y de alguna forma podemos ver este desarrollo primero con los postulados, por ejemplo, de personas como Pavlov, Skinner. Skinner es el más Exactamente. representante del conductismo, Sí, ¿no? exactamente. Relacionarlo con todo lo que acabamos de mencionar acerca del lenguaje, acerca del signo, del significante y el significado, y el simbolismo, Skinner lo que decía acerca del lenguaje es que es un tipo de conducta verbal. De hecho, uno de sus últimos Mm. libros se titula así. Es muy poco Uy, conocido por la comunidad intelectual, incluso por la gente que estudia psicología, ok. pero también está muy mal interpretado el conductismo, porque lo ven como un tipo de teoría psicológica que trata a los seres humanos como máquinas. Ujú, Pero no es así, o exactamente. sea, en este libro, Como esto muy muy mecanicista, mecanicista, ¿no? Sí, sí, exacto. sí. Pero el tema acá es que en conducta verbal, Skinner lo que postura es como, por ejemplo, el tema del humo, que de hecho es un ejemplo que da el propio Skinner, de forma muy interesante, una coincidencia, Ajá, es una es que, analogía histórica, ¿no? exacto, o sea, por ejemplo, Increíble. tú ves el humo del fuego y tú sabes por conducta verbal y dices, ah, ahí hay humo. Ujú. Pero eso se remite a una historia de aprendizaje, a una historia de estímulos y respuestas. Discúlpame. Y pues esta historia de aprendizaje que depende solamente del sujeto, o pues, No. voy, discúlpame, o pues también entran esto de factores culturales, que está, por ejemplo, esto de pues el aprendizaje vicario, Ujú, que es lo que desarrolla esto de Bandura, o también que pueden haber esto de aprendizajes filogenéticos, exacto. que es lo que nos diría esto de la teoría, esto de pues evolucionista, o también el psicoanálisis. Ujú. Bueno, el tema acá es que, por ejemplo, Skinner no negaba la existencia de procesos internos, ¿Ok? ¿ok? Para dar un poco de contexto, el conductismo lo que postula es un esquema de dos componentes, el estímulo y la respuesta. El estímulo puede ser cualquier cosa, Cualquier tú cosa. y yo lo sabemos, ¿no? De que puede ser un árbol, puede ser una palabra, puede ser una persona viniendo hacia ti, y la Hasta este respuesta, podcast. hasta ese Hasta podcast, este eso podcast puede ser un es en sí un estímulo, estímulo. la luz, etcétera, ¿no? Y esto genera una Exactamente. respuesta. El tema acá es que cuando tú eres niño, Ajá. pues relacionándolo con todo el tema de Chomsky Mm, y el innatismo y demás, tú ok. tienes la posibilidad de desarrollar lenguaje. Ese lenguaje puede ser diferente dependiendo de la zona o la cultura, Y lo pero vas asociando, y lo vas ¿no? asociando. O Ok. sea, y Está muy tú, interesante esto de pues, ese sí, planteamiento, ¿eh? y el tema de Skinner es que de alguna forma tu familia, tu círculo social, que aquí entra el contexto, Mm, te enseña a asociar que una determinada palabra o una determinada conducta verbal que llevan esto de a un consecuente, lleva ¿no? a una A un consecuente resultado. respuesta. Por ejemplo, cuando tu mamá te dice, hola, ¿cómo estás? O te dice, hola, nené, Ok. o te mira de cierta forma, tú Claro. ya sabes a través de ese tipo de conducta, que puede ser verbal, puede ser un tipo de conducta física, tú vas a asociar con una respuesta. Por ejemplo, cuando te dice, hola, ¿cómo estás? Alguien, cualquier persona, tú ya sabes por default, por tu historia de aprendizaje, porque lo has hecho repetidas veces, que debes Sí. de decir bien, mal, Ok, etcétera, ¿no? ok. Y Skinner postula diferentes tipos de De conductas verbales, conductas o sea, verbales, ¿no? entre sí, relacionadas entre sí, de oposición, etcétera, ¿no? Ok, ok. Que hacen referencia a todo este contexto que en cuanto a las personas, en cuanto a los objetos. Wow, súper Y, interesante. y bueno, lo que se busca ya específicamente en la terapia de conducta es no tanto cambiar ideas o esquemas de pensamiento como puede ser en el cognitivismo, En el sino de conocimiento, alguna forma exactamente. directamente ir con la conducta.
Y ¿ok? modificar esto de, pues, el epifenómeno de que conductual, digamos, ¿no? Exacto, y Ok. porque lo que Mm, Skinner interpreta es que no es un tipo de contigüidad, no es como que tu suceden pensamiento, a la vez. ajá, no es como que suceda o que uno determine al Ah, ok. otro, no es causal, sino que Suceden. o sea, sucede, ¿no? Y que tu lenguaje de alguna forma te prepara ante un cierto estímulo y un reforzador. O Ok. sea, que hay ciertos reforzadores Vale, vale. sociales, ciertos reforzadores como objetos, premios, castigos, etcétera, que permiten que tengamos una determinada conducta y que a futuro la hagamos. Entonces, Ok. lo que hace la conducta, por ejemplo, a través de diferentes técnicas, lo que hace la terapia de conducta es la desensibilización Mm, sistémica, que claro. es como exponerte a aquello a lo que tienes miedo, a lo que has Antes de... aprendido Ajá. a tener miedo, Ok. como Que, fobias, etcétera. Ajá. que lo que conlleva eso es como una reconstrucción esto de cognitiva y pues también situacional, que en este caso del conductismo, que es mucho más situacional y pues cognitiva, que es más en el caso del cognitivismo, ¿no? Esto de según Exacto. estoy suponiendo. Y también esto de un agregado que pues se me hizo de que muy interesante, que este marco teórico de que nos puede ayudar esto de a interpretar pues el condicionamiento social, Exacto. que me lo estuve planteando esto de mentalmente, que se puede explicar desde la tablita del análisis funcional de la conducta, que un antecedente, pues por las contingencias de reforzadores, puede llevar esto de a una conducta analizada. Ujú. Y esta conducta que conlleva un consecuente. Ajá. Sin embargo, que este consecuente igual puede llevar esto de a un antecedente y este antecedente esto de a otra conducta y se repite el ciclo infinitamente. ¿Y por qué te menciono esto? Pues porque, por como me lo has estado explicando, pues le he visto de que mucha asociación pues con que, por ejemplo, que los medios de masas, esto de nos han hecho aprender pues determinadas palabras o determinados signos, Ujú. que estos ya fungen como un antecedente, Ujú. que en respuesta a esto de a estos estímulos nosotros reaccionamos de una forma específica. Y voy a poner un ejemplo, que cuando nosotros vemos el anuncio de pues una hamburguesa de determinada compañía, sin mencionar nombres, que posiblemente salivemos. Ujú. Y Exacto, exacto. pues eso ya llevará un consecuente Comamos eso. que exactamente, que pues vayamos y compremos la hamburguesa y la comamos, lo que llevará otro antecedente, que subiremos de peso. Así. Exactamente, y pues llevará esto de otra conducta y pues otro consecuente. Exacto. Y está verdaderamente interesante más que nada que pues porque si nos damos cuenta que los procesos de mercadotecnia y pues también del espectáculo, que aquí ya Sociedad de entraríamos espectáculo. esto de mucho más en filosofía Tipo. y pues no es el objetivo de este episodio por lo menos, que nos, que nos condicionan, Sí. ¿no? Y que ese condicionamiento social ya nos condiciona esto de individual y particularmente. Exacto. Y bueno, aquí relacionar un poco, como dije, Skinner no negaba la existencia de procesos internos, Claro. ¿ok? Incluso decía que nosotros podemos observar nuestros pensamientos, nuestras ideas, Aunque de nuestras forma esto emociones. de mucho más fenomenológica Exacto. y propia. Propia. O sea, no puede ser un objeto de estudio, que es diferente Exactamente. a lo que postulan la psicología cognitiva. En que aquí el esquema cambia. O sea, el esquema ya no es estímulo-respuesta, sino estímulo, percepción o proceso interno y respuesta. ¿Ok? Pues en algunos casos creo que hasta cabe esto del organismo, Exacto, exacto. que se analizan esto de sus deseos, motivaciones y desmotivaciones esto de extrínsecas e Y intrínsecas. aquí entra mucho lo que mencionábamos al principio de la percepción de las Mm, personas. O sea, aquí no solamente es que venga tu mamá y te mire feo porque o se te olvidó apagar la olla de frijol, ¿no? Es que cuando viene tu mamá y te mira de esa forma, tú cuando lo notas, empieza un proceso interno de pensamiento donde dices, ay, exactamente. ¿qué hice ahora? ¿En qué fallé? Etcétera, etcétera, etcétera. Y esto genera Que una ante ese respuesta. antecedente que desarrolla esto de una conducta que a lo mejor y pues es que vas y te alejas de tu madre. Exacto. Lo que tiene un consecuente que te pone mal esto de pues emocionalmente y que lleva esto de a otro antecedente que pues al sentirte más que que al sentirte mal vas y te fumas un cigarro. Y Exacto. lo que ya lleva a otra conducta y pues otro consecuente así infinitamente. Y aquí el tema es que ahora la causa no es un reforzador, sino tu propio pensamiento. Exactamente. Y bueno, ahora cambia el tipo de terapia, se llama terapia cognitivo-conductual, Mm, en donde lo que se busca ya no es tanto enfocarse en la conducta, sino en los pensamientos. ok. En la terapia cognitivo-conductual se tiene mucho esta idea de ideas nucleares. O sea, Ujú. son como estas preposiciones o estas frases, Mm, oraciones ok. que relacionado con el lenguaje, porque al final, como dice también Lacan, el inconsciente está relacionado como un lenguaje. Claro. em,
esto... Lacan y cognitivo Cognitivo conductual. conductual. O Qué sea, cosas de que me ando topando el día de hoy, ¿eh? contradictorios, ¿no? Lacan, cognitivo conductual, conductista, empirista y racionalista. ¡Wow! Pero ajá, el tema acá es que a través de esa idea de las ideas nucleares, o sea, es como por ejemplo, tu idea nuclear es soy una mala persona. Ujú. Esta idea nuclear va a determinar tu serie de respuestas, Ok. va a causar que tú tengas un comportamiento determinado. Por Sí, ejemplo, si tú tienes ese esquema de pensamiento de, soy una mala persona, cuando venga cualquier otra persona X a saludarte amablemente, claro. tú lo que vas a hacer es, Que lo interpretarás en cuanto a en ese cuanto marco de a ese referencia. marco de referencia, Ok. a ese esquema de pensamiento, y O vas a sea, alejarte o vas a atacar, o o etcétera, vas a ¿no? huir, no sé. Vas a huir, etcétera. Y pues en resumidas cuentas es como ese síndrome, pues del vampiro. Ujú. Que tú tienes esto de, pues, determinada experiencia y que vas a repetir, pues, como lo que te hizo sentir, lo que te hizo sentir eso, lo que te hizo sentir esa experiencia, pues con experiencias que aunque no siempre sean similares, que tú las percibas esto de pues como similares o parecidas, ¿no? Que aquí cae mucho la percepción igual y que por eso esto de lo que se requiere es de modificar esa percepción, de modificar pues es a esto Percepción, ¿no? sí, de modificar esto de pues esa o esas determinadas percepciones, esto de experienciales Ujú. que ya determinan esto de nuestros modos de que a posteriori de que pues para actuar. Exacto. Y aquí también, no, de alguna forma la terapia cognitiva conductual se nutre mucho de las ideas estoicas, del Mm, estoicismo, que de alguna forma el problema no es el problema en sí, sino tu percepción del problema, la ¿ok? interpretación. Y lo que busca la terapia cognitiva a través de técnicas como, por ejemplo, la reestructuración cognitiva, es que poder cambiar esas ideas en nuestras conductas. Que cosa distinta, por ejemplo, en el psicoanálisis, Ujú. que tú podrás decirlo muy bien, lo que se busca es más las causas, ¿no? Exactamente, De los problemas divinidades, del deseo, exactamente. como causa Buscar las del causas problema del malestar. síntoma y pues no centrarse esto de en el síntoma en sí, que es lo que se hace esto del conductismo y también esto de las terapias cognitivas. Cognitivas. Sí, sí. Y bueno, y relacionándolo con otro tema, hoy en día, en las últimas décadas, se ha desarrollado un tipo de terapia que se llama la terapia de aceptación y compromiso, Que que es entra en el catálogo de las terapias de terapias de tercera tercera generación. generación, De tercera generación. que son esto de las contextuales, Es ¿no? contextuales, exacto, exacto. O sea, que toma mucho de los postulados de Skinner, de la conducta verbal, del contextualismo, del funcionalismo, etcétera, y de las terapias cognitivas. Pero, por ejemplo, a diferencia del psicoanálisis, que de alguna forma postula que el malestar es causado por el deseo, lo que dicen los de la terapia de asociación y compromiso es que es debido a lo que ellos llaman el trastorno de evitación experiencial. O Ok. sea, el tema aquí es que lo que causa el problema, tu malestar psíquico, no es tanto el problema en sí, sino que te trates de alejar de ese problema buscando bienestar. Ok. O sea, Pues esto de evitación, digamos, exacto. ¿no? Por ejemplo, hoy en día en la sociedad se ve mucho con ese tipo de psicología positiva Cla- o de discurso motivacional constante, de Claro. superación, de competencia que busca que tú siempre estés bien. Ok. Un ejemplo que podría dar de ello es una ruptura amorosa o un Ujú. duelo, en donde tú, por ende, tú vas al psiquiatra o vas al psicólogo cognitivo-conductual y te receta medicamento, te receta un tipo de terapia que de alguna forma te hace sentir bien, pero te aleja de enfrentar el problema, De enfrentar que la situación en sí, ¿no? como el Mm, nombre dice, de aceptar y comprometerte. ok. Y esto de mencionaste esto de algo de que muy interesante, que se me medio fue, sin embargo, que mencionaste algo relacionado pues con tener esa actitud esto de activa y no solamente pasiva, ¿no? Exacto. Y yo por eso, igual que pues a lo mejor es por los nervios, aunque mencionaste que pues es uno de los problemas de la psicología positiva. Ujú. Sin embargo, pues no es así, cuate. O sea, que lo que desarrolla esto de la psicología positiva, y pues para poner solamente un ejemplo, esto es el hardiness, que lo que dice el hardiness es que nosotros debemos de afrontar lo que nos está sucediendo o lo que nos está causando pues determinada problemática o determinado malestar psicológico. Y también comentas algo que se me hace muy puntual, que debemos de dejar de enfocarnos en en buscar reducir el síntoma. Y aquí le vi esto de mucha relación con el psicoanálisis. Que lo que nos diría el psicoanálisis, lo que nos diría el psicoanálisis es que ni lo que nos diría es que ni busquemos esto de victimizarnos y tampoco que busquemos pues buscar esto de salidas fáciles.
que puede ser el consumo de estupefacientes o de fármacos, etcétera, etcétera, sino que hay que buscar la raíz del problema. Y buscando la raíz del problema, esto de lo que yo considero es que siempre o en la mayoría de los casos, esto de hay elementos culturales y en tanto elementos culturales a esto de pues hay elementos sociales y en consecuencia lingüísticos, ¿no? Que pues como lo hemos estado platicando, que el lenguaje que existe en sí por naturaleza, sin embargo el código lingüístico y también los significados y significantes son construidos socialmente. ¿Y por qué menciono todo esto? Más que nada porque si nosotros pues lo que pretendemos es que la persona de forma aislada pueda mejorar su calidad de vida sin considerar las estructuras internas y tampoco externas, va a ser simplista y pues a largo plazo inútil, ¿no? Y por eso se requiere de pues como que todas esas dinámicas y procesos sociales que se conectan mucho pues con lo que estuvimos, esto de que se conecta mucho con lo que estuvimos platicando en el primer episodio, que se requiere pues, toda esa redefinición y también de toda esa reestructuración social, que, pues, como bien sabemos y que lo menciona mucho el psicoanálisis, que esto de, pues, los significados que sigue determinada persona son nombrados, pues, por las figuras de autoridad, Ujú. que aquí surge el concepto de la ley del padre, que es desarrollado de que por Lacan, ¿no? Y por eso mismo te quería hacer una pregunta. Dime. ¿Qué consideras que las terapias de tercera generación y sobre todo esto de la ACT que pueden, pues no modificarse en sí, aunque pues tomarse esto de con miras más sociales y también comunitarias? Yo creo que el tema o sea, lo tienen postulado en sus teorías, No, o sea, claro. en su base teórica del compromiso, ¿ok? Porque lo que ellos dicen es que con base en los esquemas de aprendizaje que has tenido anteriormente, que va de la mano con el lenguaje, con la conducta verbal y todo lo que ya hablamos, lo que ellos buscan es que la persona, ok, acepte el problema que tiene, que no busque alejarse por medio de fármacos, por medio de otras personas, por medio de distraerse, Y sino tampoco que tampoco victimizarse, victimizarse, que pues etcétera. también esto de puede ocurrir esto de una cierta victimización, esto de política ideológica, Exacto. el capitalismo, Exacto. O por sea, lo que ejemplo. ellos buscan es que a través de tus valores éticos, morales, Ok. etcétera, etcétera, tú te adentres a esa aceptación y te Ah, enfrentes al ok. problema. Entonces, ok, sí tienes razón, mucho de los problemas de los diferentes tipos de terapia es que son en miras de individuos o de pequeños grupos. De ese individualismo, esto de metodológico, ¿no? Individualismo metodológico. Entonces, lo que busca la terapia de sustitución y compromiso es tratar, y lo que yo podría agregarle en miras de un marco más social, es esto, que un tipo de valor ético que va de la mano con el estoicismo, Claro. que al final el estoicismo no solamente es un tipo de ética de individuos, sino que también ellos postulaban Claro, que de compromiso esto de compromiso social y social, y político. que ellos decían que por naturaleza el hombre hace el bien. Es una de las Exactamente, tesis, por ejemplo, exacto. de Epicuro, de Séneca, etcétera. Claro, Entonces, yo creo que ahí va de la mano, porque todo esto se ha ido desarrollando. Y bueno, ya para ir cerrando todo este bloque, yo creo que es de suma importancia tener muy en cuenta cómo los diferentes tipos de lenguaje, los discursos, lo que hemos hablado en los otros bloques y ahora, sí, determinan nuestros pensamientos, nuestras acciones y cómo podemos tratar de modificarlo en miras de una conducta más prosocial. exactamente. Sí, y pues es bastante importante y también necesario esto de pues aquellos elementos que nos estás comentando, ¿no? Y me gustaría que cerrar pues con una pregunta Ujú, que normalmente nunca se cierra con preguntas, ajá, pero ¿no? bien. Que la pregunta es la siguiente y se la haremos al público. A ver. ¿Ustedes ya desayunaron? No, no es cierto. No, no, no. Pues en resumidas cuentas, esto de que, a ver, pues considerando esto de los últimos temas que pues hemos platicado y medianamente debatido, ¿ok? Que supongo que pues han hecho esto de un juicio de que un poquito más formulado que respecto a la función lingüística y no solamente en aspectos individuales psicológicos, sino también en aspectos sociales, contextuales y a escala nacional, Sí, digamos, claro. ¿no? Y, y pues nos gustaría que nos compartan sus conclusiones y también sus opiniones personales, que se pudiera armar esto de un debate bastante interesante, Ujú. ¿no? Y pues no sé de qué si gustarías esto de agregar algo que ya pues para ir puntualizando, esto de pues para una conclusión, digamos, Ok. de los puntos más Y bueno, importantes. lo que me gustaría dejar es una frase que agarré de uno de mis lecturas en el pasado. El libro se llama El bosque oscuro, de Cixin Liu, de la trilogía del problema de los tres cuerpos, que de hecho hay adaptaciones en Netflix, etcétera. Está mejor la china.
La frase es una adaptación, como digo, es dedícale tiempo a la vida o la vida no te dará tiempo. Yo creo que a través de esta ética de la virtud, de esta ética de la responsabilidad muy a lo Michael Sandel, podemos tener conductas más prosociales, teniendo un autoconocimiento de que de alguna forma desde la terapia de aceptación y compromiso es un factor que nos genera sufrimiento o Ok, dolor, pero que, que si lo aceptamos y nos comprometemos a afrontarlo, podemos salir adelante y como sacar provecho. individuos, como Claro. civilización. Y, sí, y súper interesante eso. Y que mencionaste un aspecto que me encanta y que me gustaría, y que me gustaría eso de concluir con eso, que pues es el de la ética de la virtud Ética de la y virtud. también del egoísmo psicológico. Ujú. Que lo que se requiere es que dejemos de negar que las personas estamos motivadas, esto de por nuestro bienestar individual, Ujú. y lo que debemos de hacer es que los marcos, pues para alcanzar esto de nuestra realización y la satisfacción de nuestras necesidades sean comunes y que estén disponibles pues para todas las personas. Ujú. Y para lograr ello, esto de, pues claramente se requiere de acción ética, política y pública, esto de que esté esto de pues comprometida, esto de social y políticamente, ¿no? Y los resultados, y los posibles resultados, esto de claramente serían que a las personas esto de pues poder realizarse de forma común y pues con las mismas esto de pues oportunidades cl- eh, y pues siempre aceptando que puede haber una diferencia esto de pues en los resultados, Exacto. ¿no? Que pues entendiendo que exista este marco en común, las personas claramente pues desarrollarían esto de conductas prosociales que no solamente les favorecerían individualmente ni a su grupo próximo, sino a la sociedad en su Exacto. conjunto. Y cerramos esto de, pues, con esta conclusión política que lo más importante es la virtud y el compromiso social y comunitario y siempre pues en miras que superen esto de lo puramente individual. Y pues, ¿ustedes dedican tiempo a la vida? Sería todo. ¿O no? ¿O no? O simplemente no, nada y se la pasan aquí en TikTok, que es lo que yo suelo hacer a veces. Entonces, nada, pues solamente eso y esperemos que su semana Cuídense, sea cuídense. increíble y que la pasen muy chido. Así que ahí nos vemos en el próximo episodio, cápsula, este momento o en el penal. Hasta luego.